Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Moliner, tengo 45 años, nací en Lanús, adoptado en Cañuelas, adoptado por, bueno, ya van a ver y conocer un poquito mi historia de vida que espero que les resulte interesante. Soy licenciado en Administración y actualmente soy el secretario de Deportes y Discapacidad de la Municipalidad de Cañuelas. Quería contarles en este comienzo un poquito de lo que es mi historia de vida. Diego era una persona común y normal, nacido, bueno, como les mencioné antes, en la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Eh, una persona muy familiar, papá, mamá, grandes reuniones, grandes festejos, grandes familias, disfrutando unos a otros, creciendo con ellos. Y bueno, mi infancia fue hermosa, divina. Luego, bueno, en mi etapa, a medida que fui creciendo, un chico muy destacado en el colegio, con buenas calificaciones, siempre predispuesto a estudiar y aprender. Y bueno, la vida fue pasando hasta que, bueno, a mis 12 años conozco lo que es el tenis convencional. Y bueno, ahí jugué 3 años y me enamoré de lo que para mí es un deporte que me llena de amor y pasión. A los 17 años, luego de una salida de ir a bailar y viniendo con mis amigos, lamentablemente sufro un accidente a la salida de un boliche. Cuando ya me estaba retirando para mi casa con mi grupo de amigos, lamentablemente me quisieron robar una campera y eso generó que me la tironearan, haya querido zafar, y ante esa situación y ver que mis amigos lamentablemente no podían reaccionar, y mis amigas que estaban al lado estaban a los gritos preocupadas por la situación, es que trato de zafarme de la campera y lamentablemente no se pudo en ningún momento, sin ver caras, sin ver rostros. Sí hubo un pequeño forcejeo por este tema de sacarme la campera. Me llevan a un lugar de la estación de Lanús donde estaban justamente remodelándola, y en un lugar bastante oscuro, ya pensando de que me iban a pegar y bueno, miles de cosas que pasan en fracciones de segundo. Estando con las manos en la nuca y en cuclillas, siento el disparo, caigo al piso, fueron 3 disparos, el primero me pegó en la columna y los otros dos por suerte no dieron conmigo. En ese momento, bueno, hubo un revuelo increíble. Cuando caigo al piso, miro al cielo, cierro los ojos y digo: Dios, tengo 17 años, quiero vivir. Y hubo una conexión increíble que nunca más en mi vida voy a sentir, esa fuerza y ese amor por la vida, ¿no? Que tanto uno quiere, aprecia. Y bueno, me aferré a la vida y así fue que, bueno, se produjo un gran revuelo de gente en el lugar. Había gente grande de todo tipo de edades porque era las 6 de la mañana, los chicos que salían de bailar, la gente que iba a trabajar. Y bueno, ahí recordé que cerca de ahí había una clínica donde le salvaron la vida a mi abuelo hace unos meses. Pedí que por favor me lleven ahí. Yo estaba desangrado en el piso, ya ahí no podía mover las piernas. Y bueno, me subieron a un auto que, gracias a Dios, chicos de mi edad lo hicieron. Ahí no importó mucho de cómo cuidarse la columna. Muchos hubiesen dicho, hubieses esperado una ambulancia. Y la realidad era que la sangre que perdí era muchísima. Con lo cual, bueno, me llevaron ahí, me llevaron a una sala previa al quirófano, donde me sacaron radiografías, y ahí donde pude ver y sentir la primera gran necesidad y la importancia que tiene la salud, porque recuerdo que no me atendían y recién me atendieron cuando dije que tenía obra social. Y ahí donde uno ve la importancia de tener una cobertura y de cuánta gente vulnerable hoy en día no tiene, lamentablemente, alguna asistencia en salud. Bueno, pasado eso, obviamente llega mi mamá, obviamente se escucha y llora de una manera aterradora cuando se entera la noticia. Mi mamá en ese momento era enfermera y bueno, cuando habló con los médicos, yo no, obviamente no estaba con ellos. El médico le dijo si creía en Dios que rece mucho porque era muy probable que yo
no siga con vida. Y cuando le pregunto a mi mamá era porque había una radiografía que era toda oscura, toda negra, y bueno, fue muy triste, porque ella entendía de toda la parte médica de salud, y por suerte se pudo superar ese momento tan trágico. Fue un quirófano. En el quirófano yo le había prometido a mi familia que iba a salir con vida de ahí, y así fue, que le di mucha fuerza a los médicos y a los cirujanos que no entendían, con mis 17 años, plena adolescencia, cómo podía tener tanta fuerza. Y bueno, yo siempre lo voy a decir hasta el día que me canse. Un poco fue lo que puse yo, pero sin duda que la mano de Dios siempre estuvo ahí. Y fue lo que sentí, así fue, bueno, que por suerte pude sobreponerme a ese momento. Y cuando abrí los ojos me cambió todo. Me cambiaron todas las prioridades en mi vida, los valores, poder uno estar cerca de la gente que uno quiere, que uno ama. La importancia deja de ser lo material, son otras cosas. Y bueno, este es un mensaje que bueno, me gustaría transmitirlo porque uno no está preparado para de un día para otro sufrir un accidente, más como el mío, donde no fue buscado, donde nunca vi un arma, donde nunca vi una persona a la cara sabiendo que me iban a lastimar. Y sin embargo, pasó y bueno, en ese momento pude salir adelante, la bala quedó alojada en 2 vértebras, la bala había atravesado el hígado, tenía una hemorragia interna increíble, por eso el gran peligro de vida. Y bueno, después de esa primera operación, en una cirugía ya programada, a las 48 horas me extraen la bala, quedo internado una semana en terapia intensiva, a la semana puedo salir a una sala común, pero bueno, en ese momento ya habían comunicado a mi familia y a mí de que la probabilidad de que camine era muy baja, prácticamente imposible. Pero bueno, como lo importante era aferrarse a la vida, a lo que uno quiere, a lo que uno ama. Yo pedí estar vivo, no dije cómo. Yo quería vivir, porque uno cuando está vivo, cuando respira, siempre tiene las chances de poder pelear y poder disfrutar de la manera que sea con lo que uno tiene, ¿no? Así que bueno, de ahí estuve internado en aquel momento el Centro de Rehabilitación Alpi, en la zona de Palermo. Y bueno, ahí me encontré con esta realidad, esta nueva realidad que vivimos las personas con discapacidad, que sufrimos accidentes. Éramos una sala de 8, diferentes edades, diferentes diagnósticos y patologías, pero todos peleando por lo mismo, por querer estar bien, estar mejor, y atrás un contexto obviamente familiar complejo, porque un padre, una madre no desea que su hijo termine en una silla de ruedas, pero bueno, uno que lo vive, como siempre me dijeron que estamos arriba del ring, tenemos que hacernos fuertes y en muchos casos hasta ser un poco ese psicólogo de la familia que ayuda a que justamente no se pierda la motivación y las ganas de vivir por un caso como este. Así que bueno, así fue que estuve 3 meses, lamentablemente sin poder movilizarme, solamente me rotaban cada 2 horas porque la columna había quedado bastante débil, se tenía que soldar esa operación que tuve para extraer la bala. Y después de los 3 meses, bueno, ahí sí empecé una pronta recuperación, poniendo lo mejor de mí, poniendo los médicos lo mejor de su parte. Y bueno, fue que con un correntino que nunca me voy a olvidar, nos hicimos la propuesta de trabajar juntos. Ahí sin dudas que se vio el trabajo en equipo. Y bueno, la rehabilitación era por las mañanas y nosotros por la tarde, por voluntad propia, íbamos a entrenar en un gimnasio, le agregábamos 2 horas. Y bueno, eso permitió que en 8 meses lograse tener el alta y bueno, ser una de las personas en menor tiempo de poder rehabilitarse. Me fui, lamentablemente, de la cintura para abajo, no muevo, no siento, pero bueno, con valvas de yeso, con ortesis y bueno, y mucha garra atrás, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho acompañamiento de mi familia y de mis amigos, que en ese momento yo estaba terminando el secundario. Pude salir adelante. Es el día de hoy que siempre voy a estar agradecido, porque es importante no sentirse solo. Uno ahí se hace muchas preguntas,
de todo, de cómo va a ser mi vida ahora, cómo voy a estudiar, cómo voy a trabajar, cómo me voy a levantar el día de mañana, cómo voy a pasar de una silla a una cama, cómo voy a dormir solo. Bueno, son muchas preguntas y hay que valorar mucho el acompañamiento de los seres queridos. Y siempre voy a estar agradecido por eso. Y aquellos que pasan por una situación traumática, ya sea la persona o sea el contexto familiar, es importante este apoyo. Y a veces se pueden dar situaciones complejas donde la persona que sufrió el accidente pase por cuadros depresivos o no quiere asistencia. Es un proceso, cada uno lo vive. Yo admito que tuve herramientas hermosas, ya les digo, que criarme en un contexto familiar, rodeado de gente tan linda, hizo que todo sea bastante más fácil. Aquellos que no lo tienen, bueno, aquellos que pueden dar una mano es buenísimo y hay una obligación moral del Estado de acompañar estos casos, estas situaciones y no dejar en una situación de vulnerabilidad a quienes padecen de este tipo de situaciones. Así que bueno, superado esa etapa de rehabilitación, empecé una etapa digo, bueno, la vida tiene que continuar, seguí rehabilitación de forma ambulatoria, empecé un gimnasio cerca de mi casa y me propuse llegar al límite de lo que de lo que podía con mi patología, y fueron 3 años donde eran 6 horas todos los días, trabajar, trabajar y trabajar para sentirme cada vez mejor. Tuve alrededor mío también un equipo de kinesiólogos, médicos y hasta un gimnasio amigo, vecino y una kinesióloga, todo un equipo atrás mío que lo permitió, y así fue que en el año 94 fui la primera persona en caminar, para mi patología, en caminar con electroestimulación, dando pasos con un andador. Fue increíble porque ahí también, cuando me hice la prueba, el test, no me dio, obviamente, una pierna que durante un año no se la ejercita, no va a tener fuerza muscular. Y bueno, mi perseverancia, tosudez, y los médicos que me acompañaron de manera particular, hicimos un trabajo de un mes fuerte. Cuando volví a hacer la evaluación, no entendían qué había pasado. Y bueno, ahí donde nuevamente el aprendizaje es, uno tiene que ir por los sueños, por lo que uno piensa, obviamente cumpliendo con todas las normas, reglamentos y demás, pero escuchar más de una persona opinando sobre lo que a uno le pasa, porque en medio de eso puede aparecer esta oportunidad que yo tuve de poder ejercitar esos músculos y después reevaluarme y convertir ese hito que realmente fue muy importante, porque yo después en un documental lo vi que fue en Francia, o sea, en Europa, recién en el año 2000. O sea, 6 años después lograron lo que conseguimos acá en Argentina en el año 94 y que a su vez sirvió para futuras generaciones, ¿no? Así que bueno, cerrada esta etapa, de un poco contándole mi historia de vida y principalmente mi accidente y cómo se fue superando, ya a mis 20 años y en adelante empecé con la idea bueno, de estudiar, de poder trabajar, de tener una familia. Y bueno, y en medio de todo eso pasaron como 20 años, y ahora el segundo punto que quería contar es lo que es el deporte adaptado. ¿Cómo llega a mi vida el deporte adaptado? Bueno, siempre me gustaba el deporte. Contaba que antes de chico había jugado al tenis y me quedó esas ganas de hacer una práctica deportiva. En lo personal, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la empresa cementera Loma Negra, y ahí remarco otro tema, ¿no? De las personas con discapacidad, esa posibilidad de cubrir esa necesidad que tenemos de poder estudiar y después que se dé la oportunidad de poder trabajar. Hoy sabemos que hay un gran número de gente que lamentablemente está fuera del sistema, directamente no tienen forma de cómo llegar al lugar de estudio a pesar de tener todas las ganas, y una vez que estudian, las posibilidades en el mundo privado es limitada, no se dan tantas oportunidades, y es un tema que tanto los argentinos como toda Latinoamérica tenemos que trabajar y seguir trabajando. Bueno, yo tuve la suerte que fui a una entrevista, hubo una persona que me entendió lo que quería, que apuntaba, valoró mucho toda mi historia de vida previa y el esfuerzo, la dedicación, la garra para poder uno tratar de ir superando
distintas barreras que vamos teniendo sociales, de accesibilidad, hasta mentales y físicas, ¿no? Y lo vio eso y me dio esa oportunidad. Hice una gran carrera en La Manera. Yo voy a estar muy agradecido porque estuve en distintas ciudades, en distintos negocios, y así fue que estando en Catamarca, en la empresa cementera, fue que logré conocer el pádel. Entonces, bueno, ahí con un profesor también divino, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar este tema. Y al principio no sabía dónde poner la paleta, cómo sacar. Y bueno, estuve 4 años jugando al pádel con una silla común, con una ruedita atrás que me había inventado, y jugando obviamente con personas convencionales, cuando existía la posibilidad de trabajar con el deporte de manera ya con reglamentos deportivos y demás. Así que bueno, ahí conozco el deporte adaptado y en el año 2013 mi abuela me muestra una revista donde Gustavo Fernández había salido tapa de la revista Viva. Ya se mostraba como que era un monstruo, como lo que es del deporte, hoy es el ícono, y no tengo dudas que Gusti representa todo lo que es el deporte paralímpico, y obviamente que es inspirador para todas las personas que quieran hacer una práctica deportiva adaptada. Bueno, ahí en esa revista justamente convocaban en el CENER la gente de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado a una prueba. Y bueno, yo fui con mi sillita común, con mi rodita atrás, y les comentaba que jugaba al pádel. Y bueno, me hicieron una prueba, quedé, no recuerdo más ese día, porque fue muy importante para mí, me acuerdo que había ido con mi tía, dije, para mí solo, y yo tenía durante 20 años, estuve pidiendo que me saquen la silla, me la bajan, me la suban del auto. Y ese día, justamente lo que me explicaban ahí, que después obviamente entró en mi vida y no se fue nunca más, era la de esto de fomentar la independencia de las personas con discapacidad, desde subir, bajar de un auto, de llevar la silla. Yo, para que entiendan, es como que durante 20 años me fui al mundo normal, me fui un poco de todo lo que es la discapacidad, y vuelvo a tomar contacto acá. Y el primer gran asombro que me encuentro es ver 30 personas en 4 canchas de tenis jugando al tenis, pero sobre todas las cosas divirtiéndose. Y eso a mí fue algo que hasta el día de hoy no me lo voy a poder olvidar. Sin duda me cambió, hay un antes y un después de Diego Moliner, después de ese día. Y además me nació el deportista, que tanto amaba. Con lo cual, bueno, estuve 4 semanas entrenando, yendo, pero como me gusta superarme, acá en Cañuelas, junto con Luciano Rivas, empecé a tomar clases particulares. Y bueno, quería batir todos los récords, porque yo quería estar con los mejores. Así que bueno, y así fue que de a poquito me fueron llevando los profesores y pude pasar al alto rendimiento en muy poco tiempo, y bueno, disfrutando del deporte. Me acuerdo, lunes, martes, miércoles, casi todos los días entrenaba, los fines de semana, los feriados, en invierno, y bueno, en un año fue algo maratónico, entre ATA y el profe de Cañuelas, con Luciano, logramos jugar un torneo y en menos casi de un año y medio poder hacerle fuerza a jugadores que eran top 50. La verdad que para mí fue increíble, fue como un renacer, porque realmente mi trabajo en toda empresa privada es muy competitivo, tenía mucho estrés, me generaba sedentarismo y no estaba como me encantaría estarlo. Entonces, bueno, el deporte me llevó a salir de ese lugar donde me preocupaba mi salud a futuro. No en ese momento porque era joven, todavía con 27 años era joven, pero sí no me veía cómo iba a llegar a los 60 años. Y realmente quería un cambio y el tenis me cambió la vida. En 2 cuestiones. En la personal, en lo que tiene que ver con mi aptitud física. En lo personal también por mi independencia, me dio más independencia. Y por sobre todas las cosas, yo siempre, luego de mi accidente, sabía que tenía algo pendiente con las personas, que yo podía hacer un poco más con las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque mi vida, mi
contexto familiar, mi situación, me llevó a tener una serie de herramientas donde la gran mayoría o el grueso de las personas con discapacidad, lamentablemente en nuestro país no lo tienen. Yo tranquilamente podría mirarme para mí, no me importa nada, y no hacer nada, pero realmente no, es algo que me nace. Yo entiendo que todas las personas estamos al servicio de, y bueno, en mi caso puntual, descubrí a través del tenis adaptado y de los deportes adaptados, que es un canal invaluable para poder hacer cambios y transformaciones en las personas con discapacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el deporte no te soluciona la vida, pero te saca de ese lugar donde está el problema y te hace ver las cosas de diferente manera. Generalmente las personas que tienen alguna discapacidad, por el tema de la educación, por la falta de empleo, por diversos motivos, se ven carentes de oportunidades. Esa situación te lleva a generar una gran desilusión a título personal y del contexto familiar. Y a veces, después de muchos años, hasta te quita la ilusión de que pueda haber una vida mejor. El deporte adaptado te saca de ahí, te permite mejorar tu actitud física y mental. Entonces te permite decir, pero yo puedo hacer todo esto. Empezamos a ver no lo que no puedo. Se deja por un momento la incapacidad, se adaptan reglamentos del deporte convencional a la discapacidad de cada uno y empezamos a disfrutarlo de igual a igual con otros pares. Eso dentro de una cancha, dentro de un partido, dentro del lugar donde se practica el deporte. Pero por otro lado, permite compartir situaciones, experiencias de vida que una persona con igual discapacidad en cuanto a condiciones físicas o hasta mejores, se da cuenta que puede más, mucho más de lo que está haciendo. Ese cambio, ese intercambio de experiencias vuelve a renovar esa esperanza, esas ganas de luchar, de trabajar, y hace que esos problemas, que hablamos de salud, educación, trabajo, vuelvan a enfocarse y a verse, reverse, tal vez con una mirada distinta. Salimos del no puedo a ver si puedo, y ahí yo creo que el deporte es el que viene a generar un cambio y una transformación, no solo en la persona, sino también en su contexto familiar, y cuando esto se hace mucho más amplio, en toda una comunidad. ¿Y por qué no en un país? Por eso, salvando esta situación que para mí es clave, es que me lleva, después de un año de jugar al tenis, yo en lo personal, jugar torneos internacionales y demás, a con mi profe de Cañuelas, Uribe Larrea, ¿por qué no hacemos la escuela de tenis adaptado? Entonces, bueno, ahí es donde nace nuestra escuela y otra de las barreras que aprendimos. ¿Qué necesitamos para empezar? Y una cancha, y profesores, los materiales, tener gente. Y me acuerdo de un amigo que me dijo de hacer con lo que hay, y la verdad que, a ver, los chicos estaban, hicimos una publicación, y bueno, se creó la escuela de Cañuelas, ahí fue clave el apoyo del Cañuelas Fútbol Club, que es el club más importante de acá de la ciudad, que nos abrió las puertas y nos permitió poder hacer la actividad, lo que fue un hito para el club, allá por el año 2014, abril de 2014, me acuerdo como si fuese hoy el primer día, llegaron 6 chicos, habían 2 profes, creamos una especie en realidad la creamos, fue una subcomisión de deporte adaptado dentro del club, y bueno, hicimos la convocatoria y nada, fue hermoso porque vinieron 6 chicos y todos a hacer deporte, ¿no? Poder empezar a ver qué era esto, del tenis, de jugar, y entre ellos vino Florencia Moreno. Hoy no es un día más, hoy 2, hoy siendo el 10 de junio a las 2 de la mañana y estando en Francia, Florencia Moreno, actualmente número 13 del mundo, tenista adaptada número 13 del mundo, fue confirmada para jugar los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, convirtiéndose en la primer deportista de Cañuelas en ir a una Olimpiada. Así que se pueden imaginar la alegría, la felicidad, no les voy a mentir, hubo llanto y todo, de alegría, porque vimos a Flor ese primer día que empezó,
una jugadora distinta en todo. Nunca se había sentado en una silla, ya movía la silla, nunca peloteaba. Y los que conocen a Flor, es una persona de un corazón inmenso, también que había sufrido un accidente, muy conocida en Cañuelas, y hoy Florencia dejó de salir de ese lugar, pobre lo que le pasó, siempre tal vez disminuyendo por su discapacidad a la persona, a ser la ídola de Cañuelas, a ser referente, a ser inspiradora de muchos deportistas y por qué no también de toda una comunidad. Así que bueno, con la creación de la escuelita también, bueno, estuvieron Melissa, bueno, Emiliano, muchas personas que realmente ayudó un montón a salir de un lugar donde las personas con discapacidad se veían recluidas y sin oportunidades. Cuando sabemos que hoy el deporte es un derecho que fue tratado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 y ratificado en Argentina cuando aprobó en el año 2008 la ley 26.378, donde justamente se adhiere a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que bueno, salvado esto, la escuela creció año a año, Florencia se convirtió en una súper deportista, y en el año 2015, por iniciativa del Club Cañuelas y con el apoyo de Gustavo Arrieta y Marisa Fassi, o sea, del gobierno municipal, se realiza el Cañuelas Open 2015. Un torneo internacional que arrancó obviamente con poco y hoy en día, luego de 5 ediciones, se convierte en uno de los 3 torneos más importantes de Sudamérica, siendo la última edición récord de jugadores extranjeros con más de 50 jugadores entre argentinos y de otros países que vienen a hacer este torneo. El Cañuelas Open, los torneos de tenis, las exhibiciones, Florencia, permitieron cambiar la mirada de toda una comunidad, donde empezó a visibilizarse a las personas con discapacidad desde otro lado, y eso obviamente generó un crecimiento incalculable de oportunidades, al punto tal de que hace muy poquito, o sea, en diciembre del 2019, la intendenta electa, Marisa Fassi, que es nuestra madrina en el Cañuelas Open, me convoca a formar parte de lo que es hoy la Secretaría de Deportes y Discapacidad de la Municipalidad de Cañuelas. Obviamente que la decisión no fue fácil, yo venía del mundo privado, estando muy bien en mi trabajo, pero este trabajo arduo que se vino haciendo durante años, realmente me di cuenta que es mi misión de vida, es mi para qué. Yo quiero que a través de los deportes adaptados, no solo del tenis, sino de todos los deportes que también incluyan otro tipo de discapacidades, realmente sean un motor y un transformador de la vida de muchas personas con discapacidad. Así que bueno, acepté la propuesta, pude formar el equipo y hoy no es menor que un secretario de deportes que tiene deporte convencional, deporte adaptado, más todo lo que es discapacidad, esté al frente de esa situación. No hay muchos casos en el país, si bien sabemos que en el Estado las personas con discapacidad tendríamos que tener garantizado el 4%, todavía es una lucha que tenemos, que bueno, de a poco se va consiguiendo, pero bueno, en mi caso sé que también es muy importante pelear por este derecho de igualdad que tenemos las personas con discapacidad, y bueno, en Cañuelas se cumple, así que bueno, pude armar un equipo hermoso, donde también tengo un director de deporte adaptado, que es el único que hay en la provincia de Buenos Aires que esté creada esa dirección, y la dirección de discapacidad, que por lo general está en el área de desarrollo social, acá depende de mi secretaría, y ahí empezamos con una sinergia que en los que conocemos y manejamos y trabajamos con los deportes adaptados, a veces es difícil porque si bien se está ganando mucho terreno en la comunicación, que es vital, es la que nos da visibilidad al trabajo que hacemos, a veces no se llega. Y el hecho de poder tener la dirección de discapacidad, poder tramitar los certificados únicos,
en nuestra dirección, nos permite tener una base de datos muy importante, donde podemos tener y saber, por ejemplo, que hoy en Cañuelas se cumple el cupo del 10% del cálculo de población con discapacidad, con lo cual hay unas 6.000 personas de diferentes tipos de patologías. Con lo cual hay todo un campo enorme para trabajar, y ahí un poco quería contarles, en esta etapa actual, cuáles son los desafíos de Cañuelas. La idea es, a nivel, ya sabemos, macro y micro, poder abordar el colectivo. En nuestro caso, y el desafío que tenemos de acá a fin de diciembre del 2023, es crear ese modelo a nivel municipal. Se ven muchos esfuerzos, mucho terreno ganado en accesibilidad, en salud, en educación, en trabajo, pero una de las falencias tal vez que compartiendo con varios compañeros y compañeras y gente que uno contacta, falta esa mirada integradora, esa mirada sistemática, con lo cual acá el modelo que estamos construyendo tiene 6 pilares, 6 ejes fundamentales, donde 3 de esos ejes, que yo les llamo esenciales, tienen que ver con salud, empleo, educación, y digo la palabra esencial porque no puede haber discusión sobre eso, es algo que sí o sí se tiene que cumplir, que las personas con discapacidad tengan o no tengan una situación económica que lo acompañen, puedan acceder a rehabilitación, a atenciones médicas, a que no les falte la medicación, tener tratamientos acordes. Eso no debería ser más discusión de nadie. Lo mismo la posibilidad de estudiar, ya sea presencial, virtual, con todos los mecanismos habidos por haber, con lugares accesibles, preparados, profesores preparados para todo eso. El otro punto de los ejes esenciales, obviamente, que tiene que ver con el empleo. Como comentaba antes, es fundamental que se cumpla el cupo del 4%, como así también las empresas privadas empezar dentro de su plantel también a estar cubiertas por personas con discapacidad. Situación que si en el Estado a veces es complejo, imagínense en el mundo privado. ¿Por qué? Porque hay un montón de estereotipos y paradigmas que se van rompiendo, son esas barreras que estamos diciendo sociales, culturales, que de a poquito tienen que ir viéndose de que las personas con discapacidad en los empleos y en los puestos que realmente puedan darse al máximo, están más que preparadas para poder hacerlo, y no tengo dudas porque de hecho yo soy uno de los que trabajó mucho en eso, lo pueden hacer. Entonces, bueno, esos 3 ejes para mí son esenciales, y después 3 ejes que tienen que ver más con el desarrollo de la persona con discapacidad, que tiene que ver con la cultura, los deportes adaptados y toda la parte recreativa, donde hay uno de los focos que estamos viendo es este tema del turismo accesible. Y hablo de ejes de desarrollo que tienen que ver más con el desarrollo de la persona, una persona que quiere, no sé, cantar, bailar, hacer teatro, pintar, más una vida cultural, sociabilizar, la importancia que tiene. Todo el mundo de deportes adaptados, que obviamente que es uno de los focos, por no decir el foco más importante que le queremos dar en esta etapa aquí en Cañuelas, por este tema que les decía antes, de poder sacarnos de ese lugar, que serían los ejes esenciales, poder ir a este eje y después tener un abordaje integrador de tanto los ejes esenciales como de desarrollo. Y el último que tiene que ver con la parte recreativa es este tema de tener derecho al esparcimiento, poder disfrutar del cine, del teatro, de salir, de hacer turismo. Y creo que todavía tenemos un campo grandísimo, grandísimo por avanzar en nuestro país. Pero bueno, gratamente veo que hay mucha voluntad, hay gente trabajando en todo el país en este sentido, y bueno, lentamente también se va ganando terreno y se está logrando que muchas acciones de estas puedan ser implementadas. Entonces, aclarando este tema de los ejes, lo que uno busca, el poder
desarrollar estos 6 ejes es la autorrealización de las personas con discapacidad. Con lo cual, tenemos un desafío fuerte en ir trabajando en todos esos ejes para poder lograr crear este modelo a nivel micro, que sería más a nivel municipal, obviamente que va a estar respaldado por todo lo que pueda aportar nación, provincia, para poder generar eso y obviamente intercambiar experiencia con otros municipios y ver la forma de que estos municipios más desarrollados, si queremos llamar, podamos también hacer de sostén y de replicadores y multiplicadores para otros municipios que están en estadios de inicio o que tal vez no cuentan con esa infraestructura, conocimiento y hasta decisión política de poder avanzar. En Cañuelas, la intendenta, más allá de la cuestión política, tiene una sensibilidad humana increíble por el tema. Sé que cuento con todo el respaldo de ella y del equipo que la conforma, con lo cual, bueno, el desafío es grande. Lamentablemente, el efecto pandemia también hizo que muchas cosas, lamentablemente, estén planificadas, listas para poder salir al campo, pero están demoradas. Ahora no tenemos duda de que ni bien podamos avanzar, esto se va a poder hacer, y bueno, van a empezar a escuchar un poco de Cañuelas, su modelo, sus proyectos. Nosotros, para entenderlo, la Secretaría, con esta sinergia que hay entre discapacidad, deportes adaptados y deporte convencional, Cañuelas no tiene un lugar propio de entrenamientos de los deportes adaptados. Entonces, nos estamos de alguna manera apalancando con todos los clubes sociales y privados para poder hacer convenios. Próximamente estamos de la firma de unos 20 convenios, donde incluye a todos los actores. Porque este no es un trabajo solo del Estado. Acá interviene el Estado, intervienen las empresas por su responsabilidad social empresaria, intervienen obviamente los clubes sociales, como es el Club Cañuelas, o clubes privados, como puede ser las canchas de pádel o las canchas de tenis. Entonces, ahí donde creo que es realmente el verdadero cambio transformador, y donde queremos ver que el compromiso y el derecho de las personas con discapacidad en hacer deportes no los tiene que ser solamente de alguna manera impulsado por el Estado, sino que además tienen que estar acompañados por todos estos actores, y este trabajo mancomunado es lo que realmente va a poder cambiar la mirada de las personas con discapacidad. Como dije antes, el deporte visibiliza. Cuando uno está visibilizando el deporte, está haciendo valer esos derechos que hoy están y son por ley. Al poder visibilizarlos, también nos da, ¿qué pasa? Que aparezcan más ofertas. Hoy solo hacemos tenis. Nosotros en la lista pensamos hacer 15 deportes. Ahora, esos 15 deportes no los podríamos hacer si no existe este trabajo de público-privado, de poder aprovechar esos espacios, esos lugares. El Estado debe ser el promotor, el impulsador y el garante de que eso se lleve adelante. Pero este trabajo mancomunado, integrador, donde todos los actores trabajan, es lo que realmente va a poder permitir cosas que parecen imposibles, que lo vamos a ver de acá un montón de años, porque no tengo lugar por lo que sea, se puedan llevar a la práctica con el menor tiempo posible, y obviamente eso genera una base muy importante para después sí ganar espacios e infraestructura. Cañuelas tiene un plan, está basado en planes, programas y proyectos, tiene un plan de convertir a Cañuelas en una ciudad deportiva, y cuando hablamos del deporte, no hablamos del deporte convencional, ese deporte convencional más el deporte adaptado. Esos programas, ese plan se basa en 5 programas, y hay un programa específico, que es el programa Cañuelas te incluye, donde es toda la parte de deporte adaptado. Y ahí, como les dije antes, son 15 deportes que tienen todas las discapacidades físicas, intelectuales, cognitivas, sensoriales, para poder llevarlos adelante. Les menciono algunos de los deportes: tenis para ciegos, fútbol para ciegos, bocha, básquet, atletismo, natación. Son una serie de deportes que va a permitir no dejar a ningún deportista con discapacidad fuera, y que todos puedan desarrollarse. Y ahí, ya haciendo hincapié en lo que son los deportes adaptados,
hay que tener en cuenta que el deporte adaptado primero persigue un fin social. Ese fin social, obviamente, lo que busca es involucrarlos, poder sacarlos de ese lugar que les decía antes y poder divertirse, poder verse con pares, poder desarrollarse. Después tenemos, sí, aquellos como en el caso de Florencia Moreno, o en mi caso, que queremos competir, queremos ir por un poquito más, poder hacerlo a nivel competitivo. Y después hay deportes, como el terapéutico, que se inicia por una rehabilitación y después termina siendo deporte. Está el deporte inclusivo, que es justamente el que lo juegan personas con discapacidad con personas, que puede darse mucho en las escuelas y hay que seguir trabajando para generar esta conciencia, dejar de que las personas con discapacidad no hagan deporte y que tengan que rendir un reglamento, sino justamente esta convivencia. Hoy ya se está pasando de la palabra inclusión a convivencia, poder convivir lo que es deporte de escuela, deporte convencional con el de adaptado. Después tenemos los deportes nuevos que se están dando de manera, por ejemplo, lo que es rappel, todo lo que tiene que ver con deportes de aventura. Hay todo un mundo que se está dando. Bueno, y hay otros deportes exclusivos que son para un tipo de discapacidad que no existe en el adaptado, en el reglamento convencional que después se adapta, sino exclusivo por el tipo de discapacidad, como puede ser bocha para lo que es discapacidad intelectual. Así que bueno, hay un mundo hermoso en todo lo que es las prácticas deportivas. Es fundamental que haya un acompañamiento primariamente del Estado, por este tema de ser garantes y promotores de estas prácticas, dar una mirada integradora. Nosotros, cuando una persona con discapacidad inicia la práctica deportiva, obviamente que ahí entra a trabajar también la dirección de discapacidad y empezamos a trabajar los otros ejes. Salud, tiene o no tiene cobertura social, tiene tramitado el CUD, necesita medicación especial, ver cómo podemos darle soporte a esa persona desde el punto de vista de la salud, ver si está estudiando, si ya estudió y terminó, ver el otro eje que tiene que ver con el empleo, cómo podemos hacer que esa persona trabaje. Y hablando un poquito más, y para no extenderme, hoy estamos trabajando en una cooperativa para personas con discapacidad, donde el 100% de las personas van a tener alguna patología, y justamente le buscamos buscar una solución para toda la parte que tiene que ver con la parte ortopédica y todo lo que tiene que ver con prótesis y ortesis. Cuando digo la parte ortopédica, sabemos que hoy un andador, una silla de paseo, un bastón, una silla deportiva, muchas veces es muy difícil de conseguir. Entonces lo que queremos fomentar es que cada municipio tenga un banco ortopédico, poder, obviamente, a las personas de mayor vulnerabilidad darle esta asistencia, y por qué no mejor que las mismas personas con discapacidad lo fabriquen. Así que bueno, ya está, prácticamente es un hecho que se creó la cooperativa Nuevo Sol, que va a estar acá en Cañuelas. La idea es que le podamos dar este servicio de estos productos que se van a fabricar a todos los municipios. Y bueno, la idea es que en este proyecto, además del municipio, trabajemos con la Agencia Nacional de Discapacidad, con el INTI, con INAES. Por eso ahí es donde el Estado tiene y debe estar presente. Y bueno, como cierre final, bueno, agradecer a todos los que me invitaron a participar de este Zoom, de estas conferencias. Para mí es muy gratificante poder contar mi experiencia de vida, cómo llegué al deporte, cómo vamos a trabajar y con qué soñamos en Cañuelas. Y obviamente que el desafío es grande, pero como me habrán escuchado en mi historia de vida y en muchas de las cosas que se van dando, soy un soñador que le gusta hacer. Hoy me tocó decir más que hacer, pero ya verán que no me deja dormir este tema de poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y aquellos que tuvimos la oportunidad y las herramientas para poder uno desarrollarse. Yo admito que estoy un agradecido de la vida de poder haberlo hecho. Es que tenemos también, no sé si una obligación, pero sí hay una misión moral de poder trabajar y hacer la vida más sencilla en un país y un mundo donde todavía hay muchas barreras por vencer, pero que sabemos de que con fuerza, dedicación, compromiso,
todo es posible. Así que bueno, desde ya muchas gracias, felicitar a la organización, me pareció una idea brillante y ojalá que esto sirva para seguir trabajando y multiplicarse.